El tema de hoy es el estado de emergencia. Esto a razón de que la semana pasada el gobierno declaró en estado de emergencia 9 distritos del país, 2 de Lima, San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, y 9 de la provincia de Sullana en Piura, con la finalidad de hacerle frente a la ola de inseguridad ciudadana que azota básicamente todo el Perú. Los invitados de hoy son el ex viceministro del Interior, Ricardo Valdés, y el alcalde del distrito de Los Olivos, Felipe Castillo. Este último se está conectando en este momento, pero vamos a darle la bienvenida al señor Valdés. Buenas tardes, señor Valdés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar en esta edición de Diálogos de Democracia. Y gracias también a las personas que se están conectando hasta este momento. Vemos a Marta López de Castilla, Silvana Jacuna Matata, Marisa Consiglieri, Clara María Cabañaro y Alicia García, y a los demás que también están ahí, pero todavía no han comentado. Primero quiero invitarlo, y mientras esperamos también al alcalde de Los Olivos, a ver una nota con la que vamos a presentar el tema que vamos a tratar en el programa de hoy. Adelante con la nota, por favor. Con el objetivo de hacerle frente a la ola de inseguridad ciudadana que arrasa las principales ciudades del país, el gobierno declaró en estado de emergencia los distritos limeños de San Martín de Porres y San Juan del Lurigancho, y los 7 distritos de la provincia de Sullana en la región Piura. El estado de emergencia es un régimen de excepción contemplado en el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, que faculta al presidente de la República a decretarlo con acuerdo del Consejo de Ministros en caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Durante los estados de emergencia pueden restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito. Dice la Constitución que en estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el presidente de la República. Los recientes decretos de declaratoria de emergencia, incluido el vigente, disponen que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Ha sido frecuente que los gobiernos decreten estado de emergencia en caso de catástrofes naturales como la llegada del fenómeno del Niño, pero también con la aparición de graves amenazas a la salud pública, como la pandemia de la COVID-19. Hemos aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves... El expresidente Martín Vizcarra declaró estado de emergencia a nivel nacional el 15 de marzo de 2020 para frenar la propagación del coronavirus. Como la Constitución solo permite esta medida durante un plazo máximo de 60 días, lo usual es que para mantenerla el gobierno la prorrogue cuantas veces considere necesario. El estado de emergencia nacional por la COVID-19, por ejemplo, duró un total de 2 años y medio. Pero también son frecuentes las declaratorias de estado de emergencia con el objetivo de reprimir protestas. En abril de 2022, el expresidente Pedro Castillo declaró un estado de emergencia en Lima y Callao por 24 horas para evitar una manifestación anunciada en su contra. Pero los manifestantes desacataron la medida y a Castillo no le quedó otra alternativa que dar marcha atrás. Tras el estallido social de diciembre de 2022, el gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia a nivel nacional para contener las manifestaciones que exigían su renuncia. Para ese momento, los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes ya habían dejado un saldo de 7 personas fallecidas. En aplicación de esta medida, el ejército participó en la represión de las protestas en la ciudad de Ayacucho, lo que dejó un saldo de 10 manifestantes muertos por disparos de las Fuerzas Armadas. Lo han matado, Dios mío. Lo mataron, También es frecuente la declaratoria de estado de emergencia en zonas del país donde el trabajo de la Policía Nacional ha sido desbordado por la delincuencia común y el crimen organizado, como actualmente ha decretado el gobierno para 9 distritos. Y cada vez más alcaldes exigen que la medida se aplique también a sus comunas ante el avance incontrolable de la delincuencia. Sin embargo, los críticos de esta medida afirman que cuando se ha aplicado no ha tenido el efecto deseado. En los últimos años, la región Callao ha sido declarada en estado de emergencia en 3 oportunidades, y el resultado fue un fracaso tras otro en el combate a las mafias y el crimen organizado. Bueno, me informan que ya está el alcalde de Los Olivos. Ahí está. Buenas noches, señor alcalde Felipe Castillo. ¿Cómo está? Buenas noches, David.
¿Qué tal? Buenas Estamos noches a también todos. con el ex viceministro Ricardo Valdés, con quien vamos a tener este diálogo sobre la necesidad o no de un estado de emergencia en más distritos de la capital. Usted, por ejemplo, ha solicitado que se declare en estado de emergencia a todo Lima Norte, todos los distritos de Lima Norte, incluyendo el distrito del cual usted es alcalde, de Los Olivos. Sin embargo, veíamos en el reportaje que cuando se ha aplicado un estado de emergencia para hacerle frente a la lucha contra la delincuencia y las mafias organizadas, estos estados de emergencia no han tenido el resultado esperado, ¿no? Como por ejemplo en el Callao, donde se ha decretado 3 veces estado de emergencia y la situación sigue muy parecida como estaba antes. Entonces, le queremos preguntar primero, ¿por qué pedir este estado de emergencia en el norte, en el Lima Norte, considerando los antecedentes de los otros estados de emergencia? Bueno, muy buenas noches. Lo claro y cierto es que en el país estamos viviendo una situación muy difícil de inseguridad ciudadana y que se acrecenta día a día, especialmente en Lima Metropolitana y en Lima Norte. Y por eso que justamente hemos solicitado en su momento la aplicación del estado de emergencia, no solamente en Los Olivos, sino en Lima Norte. Y ahora mucho más que solamente con esta medida se ha intervenido solamente San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho, pudiéndose producir, o se está produciendo ya, es el efecto globo que se ocasiona cuando se interviene una zona y los delincuentes que radican o que están, digamos, permanecen en San Martín de Porres, migran, están migrando, están yendo a los distritos aledaños, especialmente a Los Olivos, sabiendo que el distrito de Los Olivos, el 80% de sus límites es con San Martín de Porres. Entonces, el efecto globo se va a producir en el distrito. Por eso que habíamos también dicho, como parte de la estrategia, es ampliar el estado de emergencia para evitar este efecto globo y que afecte justamente a Los Olivos doblemente, porque en Los Olivos hemos visto reciente en la televisión las capturas de elementos de organizaciones criminales internacionales, como el Tren de Aragua, la Cota 905, el Comando Bermelo, organizaciones que ya están asentados, no solamente en Los Olivos, sino también en otros distritos de Lima Norte, y que sus acciones pues están afectando, están perturbando gravemente la tranquilidad pública de Los Olivos, de Lima Norte, y es justamente por eso que habíamos solicitado. Es cierto que en anteriores oportunidades se ha declarado el estado de emergencia en el Callao, pero creo que ahí como ahora han sido medidas efectistas buscando calmar la presión social y no dentro de un plan integral de seguridad ciudadana. Por ejemplo, nosotros habíamos conversado y habíamos propuesto la posibilidad de, primero, hacer inteligencia para poder determinar las zonas más calientes de mayor tasa de criminalidad en una zona, en el país, en Lima Norte, en Los Olivos, y ahí hacer control territorial, es decir, la incorporación de efectivos de las fuerzas de orden, llámese policía, serenazgo, fuerzas armadas, para poder justamente, previa inteligencia, poder copar esas zonas y con el solo hecho de control de identidad, que por mandato constitucional lo tiene la Policía Nacional del Perú, Fuerzas Armadas solamente como un tema disuasivo, poder justamente generar una sensación de seguridad y también, obviamente, con la acción de investigación, poder hacer las acciones operativas contra las organizaciones criminales que están asentadas en zonas establecidas. Por ejemplo, en Los Olivos hay 3 zonas que son de mayor tasa de criminalidad, que es Chavarría, Cerro Pacífico, Confraternidad y Chillón. Necesitamos justamente allí hacer ese tipo de control territorial porque está claro que en esos espacios... Sí, creo que tiene un problema de conexión. El alcalde no se le escucha muy bien en este momento. Mientras se soluciona, yo quería preguntarle a usted, señor Valdés, por digamos, este argumento del efecto globo, ¿no? Que lo están usando varios alcaldes argumentando que, como se ha declarado en emergencia solamente 2 distritos, el crimen de alguna manera va a migrar y los delincuentes van a ir a los distritos aledaños. Entonces, que deberían declararse en emergencia estos distritos, lo que podría provocar un efecto dominó que no sabemos dónde terminaría, o sea, hasta dónde se tendría que declarar en emergencia para evitar esta migración delincuencial. ¿Cuál es su opinión sobre este argumento? A ver, el estado de emergencia desde un principio tiene que responder a una investigación previa, tiene que responder obviamente a la recopilación de información de inteligencia, a investigación criminal,
en ese sentido ya está el alcalde de vuelta, la información que tienen las autoridades políticas es vital. Es decir, antes de poner un estado de emergencia tiene que producirse un diálogo entre las autoridades políticas y las autoridades del Ministerio del Interior y del gobierno central en general, porque si lo que se pretende atacar es la inseguridad y lo que se quiere es disminuir los índices de criminalidad, esto solamente funciona si es que existe, por ejemplo, información específica que pueda ser corroborada con investigación criminal, pero sobre todo con la información que tienen las autoridades políticas en cada una de las zonas, como lo acaba de manifestar el alcalde Castillo. Él ha dicho claramente que hay 3 zonas calientes en su distrito que obviamente ameritan una intervención focalizada para poder disminuir la criminalidad que de ahí se origina y que obviamente está desplegándose en el distrito de Los Olivos. La pregunta es si para eso requiere suspender los derechos fundamentales a 360.000 habitantes del distrito. Mi respuesta es que no. La respuesta es que no. Pero ya eso es un tema que dependerá obviamente de la forma como se articule, porque cómo se articule me refiero el gobierno local con el gobierno nacional para establecer un programa de lucha contra la criminalidad. Ahora, el efecto dominó, por otro lado, si cuando yo digo, planteo esta coordinación puede tornarse imposible cuando los 43 distritos de Lima empiezan a exigir exactamente lo mismo. Posiblemente existan algunos que no, pero la analogía o el ejemplo puesto por el alcalde con respecto al efecto Lobo finalmente va a terminar por ser el argumento de los 43 distritos de Lima, en este caso de 41, porque ya hay 2 que están en estado de emergencia. Lima estuvo en estado de emergencia por más de 250 días el año pasado, hace muy poco, el año pasado, sin ningún efecto práctico. En el 2022 empezó a crecer la criminalidad en todo Lima, y en todas las ciudades demás, y no solamente en Lima, en todo el país. Entonces, en realidad, el problema de la criminalidad, a ver, hay regiones con mayores índices de victimización que Lima. Puno, por ejemplo, Tacna, Cusco, están por encima como regiones por encima de la victimización que tiene Lima. Y con la misma razón, esas regiones también van a pedir estado de emergencia con la finalidad, no de control social, sino con la finalidad de lucha contra la inseguridad. Entonces, hay sí, pues una migración, hay una relación, vasos comunicantes entre la criminalidad organizada y la común, que es la que se ve en las calles, ¿no? Y también, obviamente, esta puede ser financiada por la criminalidad organizada de mayor volumen, como la que se da en regiones como las que he mencionado. Aquí, en Lima, donde hay, obviamente, una fuerte presencia de economía sólida y de economía informal, formal e informal, obviamente también eso llama a una mayor ocupación por parte de la delincuencia. Pero si uno mira cuáles son los delitos que han crecido, los que han crecido más, en volumen, porcentualmente hablando, son extorsión, son la estafa y es el delito informático. Esos 3 no ocurren en la calle. Esos 3 delitos van en línea. Usan otro tipo de espacio. O los celulares. Ajá. Sí, no, entonces de ahí no sirve para nada las Fuerzas Armadas. No van a hacer nada las Fuerzas Armadas. Lo que se requiere es invertir en inteligencia electrónica. Lo que se requiere es tener una mayor capacidad de intervención de teléfonos, sobre todo en las zonas como las que ha identificado el alcalde Castillo. Entonces, es otro tipo, o sea, lo que se requiere en realidad es gestión de la seguridad y priorizar exactamente dónde es que se quiere intervenir y cómo se quiere intervenir. ¿Que el estado de emergencia contribuye en algo? Sí, contribuye siempre y cuando exista todo este proceso de investigación previa y este proceso de coordinación previa, cuando se identifique en realidad a los malos elementos y que la sorpresa, factor sorpresa, a través de poder entrar a los domicilios sin previa orden judicial, sin que se filtre la información para que se pueda realmente capturar a los delincuentes, funciona. Pero ahora, funciona si existe trabajo previo. Sí, justamente, digamos, la prueba de que un estado de emergencia por sí solo no resuelve nada es lo que ha pasado en San Juan del Lurigancho. Esta madrugada,
dos sicarios en motocicleta atacaron a un grupo de personas que estaban en un parque, asesinaron a una persona y quedaron dos gravemente heridas. Y unas horas antes nada más, el primer ministro Alberto Tarola había declarado que el hecho de que no hubiera ningún muerto en San Juan del Lurigancho era la prueba de que las cosas estaban funcionando bien bajo el estado de emergencia. Tenemos las declaraciones del premier, vamos a escucharlo, por favor. Haber visto lo anunciado del ministro del Interior, a la fecha no existe, por ejemplo, de la declaratoria de emergencia ni un fallecido en San Juan de Lurigancho, y vamos a dar todos los días, el ministro del Interior está dando avances sobre este tema. Lo real y concreto es lo siguiente, que todos los peruanos tenemos que unirnos para enfrentar a la delincuencia organizada. Es un plan que se está ejecutando, es un plan de seguridad ciudadana que responde, lo repito, a la inteligencia conjunta de la policía y sobre todo a las necesidades que la ciudadanía tiene para proteger su vida y su integridad. Bueno, como mencionábamos, ya hay un muerto en San Juan del Lurigancho, entonces ese argumento, digamos que ya no le va a servir de mucho al premier y al gobierno de la señora Dina Boluarte para, digamos, defender estos estados de emergencia. Yo le quería preguntar al alcalde, aprovechando que acaba de volver, digamos, usted ha propuesto la creación del delito de terrorismo urbano. Explíquenos en qué consistiría este nuevo delito, por favor. Creo que se congeló. Señor Castillo, ¿nos escucha? Sí, sí. Hay problemas la pregunta, ¿no? de conexión. Le preguntaba en qué consiste el delito que usted ha propuesto que se incorpore al que ha llamado terrorismo urbano. ¿En qué consistiría esto, por favor? El proyecto de ley que hemos presentado, bueno, y que, digamos, hemos sustentado es en la Comisión de Defensa Nacional, tiene que ver con la tipificación del delito de terrorismo urbano, haciendo una modificación del decreto ley 25475, que es la única ley vigente en este momento para penalizar los delitos de terrorismo, de tal forma que podamos equiparar a las organizaciones criminales como lo que son organizaciones terroristas, porque siembran el terror, siembran mucha zozobra, mucho caos en el país y deben ser severamente castigados con penas privativas de la libertad no menor de 20 años, y si hay un agravante de delito, como por ejemplo extorsión, reglaje, secuestro, sicariato, con penas privativas no menor de 25 años, y si hay una reincidencia, con la cadena perpetua. Necesitamos justamente, más allá de las acciones operativas, de lo que hemos hablado, plan control territorial, incorporación de las Fuerzas Armadas, de la policía, del fortalecimiento de la policía, especialmente en el tema de investigación criminal, el estado de emergencia para no hacer toque de queda, no para suspender derechos fundamentales del ciudadano de a pie que en este momento están siendo violentados sus derechos, sino para poder justamente agilizar el proceso de investigación criminal, poder ingresar al domicilio del delincuente, poder interceptar las comunicaciones de las organizaciones criminales y poder detenerlos sin un previo mandato judicial, para poder agilizar en este proceso de investigación para que el delincuente pueda terminar en la cárcel y no en las calles, como sucede ahora. El 98% de los delincuentes en 48 horas, sobre todo en delitos de flagrancia, terminan en las calles cometiendo más terror, sembrando más zozobra, en vez de terminar en la cárcel cumpliendo una condena efectiva. Por eso que hemos planteado en estos casos la tipificación de delito de terrorismo, porque lo que están haciendo ahora estas organizaciones criminales es poner un dispositivo explosivo en cualquier espacio público sin merituar las consecuencias que pueda ocasionar, y sembrando el terror en las grandes ciudades especialmente, y por eso que justamente hemos llevado esta propuesta que estoy seguro va a severizar la normativa penal para los delincuentes en favor de buscar la paz y tranquilidad. Además, este plan tiene que ir asociado con lo que son acciones de prevención de delito, es decir, un plan de seguridad ciudadana que esperamos que el Ejecutivo pues lo presente, pero en todo el contexto, no solamente con acciones operativas, no solamente con el fortalecimiento de la Policía Nacional, que es quien debe liderar esta, digamos, lucha contra la delincuencia y la criminalidad organizada, sino también con cambios en la normativa penal para sancionar, digamos, de forma ejemplar a los delincuentes, de tal forma que terminen en la cárcel, y también con acciones de prevención del delito, que es tarea de todos los niveles de gobierno, gobierno nacional, gobierno
regional y gobierno local, ¿no? Sí, señor Castillo, una pregunta. Justamente los empresarios que se dedican a actividades comerciales que se realizan en la madrugada, por ejemplo, bares, discotecas, algunos restaurantes, incluso hoteles de los distritos donde se ha declarado el estado de emergencia, están en contra de esta medida porque se han visto afectados económicamente porque no hay movimiento entre las 12 de la medianoche y las 4 de la madrugada. ¿Usted ha conversado con los empresarios de Los Olivos y ellos están de acuerdo con que se amplíe el estado de emergencia para ese distrito también? Lo que nosotros hemos planteado de un inicio es justamente incorporar Los Olivos en el estado de emergencia, pero estado de emergencia no significa toque de queda, ¿eh? Ahí creo que hay un concepto, una comunicación errada hacia la población. Estado de emergencia no significa toque de queda necesariamente. Yo he planteado estado de emergencia para incorporar a las Fuerzas Armadas en este plan control territorial y poder suspender derechos fundamentales de los delincuentes para poder ampliar o para poder acelerar el proceso de investigación criminal, pero sin perturbar, digamos, el desarrollo normal del ciudadano. El ciudadano bien tiene que seguir haciendo su vida común y corriente, Claro, su vida cotidiana. en San Juan No del pueden Lurigancho y en afectar al San Martín ciudadano de Porres que ya no está puede siendo haber afectado en reuniones este momento sus después derechos. de la medianoche, ¿no? Usted está planteando que en el caso de Los Olivos no se aplique esta medida de que no hayan reuniones entre las 12 de la noche y las 4 de la mañana, porque en San Juan del No, Lurigancho y San Martín de Porres yo es no así. estoy de acuerdo con el toque de queda. Está clarísimo que el toque de queda, digamos, no corresponde en este momento. Ya hemos vivido confinamientos prolongados en pandemia, donde también ha generado problemas de salud mental. Yo lo que he planteado es estado de emergencia para poder incorporar a las Fuerzas Armadas en algunas zonas donde ya la policía, sus capacidades fue rebalsada, como por ejemplo en estos 3 puntos que los he mencionado, y suspender derechos fundamentales de los delincuentes para poder acelerar la investigación criminal para que el delincuente termine en la cárcel y no en las calles como está sucediendo ahora. Eso es lo que yo he planteado en general respecto al estado de emergencia. No estoy de acuerdo con el toque de queda y eso lo he dicho desde un principio porque eso afectaría al ciudadano de bien que ya está siendo afectado en este momento sus derechos por los delincuentes, ¿no? Al señor Valdés, ¿qué opina usted primero de esta propuesta de crear el delito de terrorismo urbano que ha propuesto el señor Castillo? Antes de responder a lo de terrorismo urbano, en efecto, el alcalde tiene razón cuando se menciona de que no necesariamente la declaración de emergencia trae consigo el toque de queda. Esa es una medida adicional. Lo que sí no puede hacer es declarar, digamos, suspender los derechos fundamentales de a quienes a futuro posiblemente puedan ser presuntos delincuentes. La declaración de emergencia viene con la suspensión de derechos fundamentales. Puede venir, como no puede venir. Puede ser simplemente una declaración para permitir que entren las Fuerzas Armadas, pero cuando se suspenden los derechos, se los suspende a la población en general, incluido al propio alcalde que está en Los Olivos. Con respecto al tema de terrorismo urbano, a mí me parece una norma inútil, absolutamente inútil. Agrupa sicariato que tiene cadena perpetua, robo agravado que llega a cadena perpetua, extorsión que llega a cadena perpetua, sicariato que llega a cadena perpetua. Dependiendo de la gravedad, en estos 4 delitos hay cadena perpetua y los agrupan en esta suerte de terrorismo agravado. A su vez, de terrorismo urbano. Yo sospecho que después van a crear un terrorismo rural, dependiendo de cuál sea el problema. Sin embargo, también están incorporando tráfico ilícito de drogas, están incorporando disturbios en el 315, organización criminal, banda criminal e incitación al odio. Me imagino que para efectos también de poder criminalizar protestas a futuro. Entonces, en general, al agrupar todos estos, siempre y cuando se usa un arma, eso es un poco el presupuesto, al agruparlos a todos estos, lo que van a impedir, la idea es que sea más simple la aplicación, pero se está generando una gran confusión porque cada tipo penal tiene policía especializada que le investiga. La DIRCOTE, por ejemplo, en terrorismo no podría hacerse cargo de todo esto, no podría, porque existe policía especializada para cada uno de estos temas, para secuestros, para extorsión, etcétera, ¿no? Entonces, se generaría realmente una gran complicación cuando ya como tipo penal independiente existe. ¿Cuál es el problema? Es exactamente el mismo problema por el cual estamos en lo que estamos, ausencia de gestión de la seguridad. Si el comandante general admite de la policía que el 50% de su parque automotor no funciona, ahí hay una responsabilidad funcional de
las autoridades del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, porque al no funcionar el 50% del parque automotor, eso es grave y es serio, ¿no? Entonces, ahí vemos que tenemos un gran problema de que eso afecta al control territorial. Si tenemos una situación en donde tenemos una metodología, una modalidad laboral en las comisarías de 24x24 y no se invierte para pasar a 3 turnos de 8 horas, entonces no vamos a tener mayor presencia policial, porque seguimos teniendo la mitad de los policías que dicen que tenemos y trabajando la mitad del tiempo que en principio deberían trabajar en las 24 horas. Entonces hay una serie de medidas que se pueden generar rápidamente para tener una mayor gestión de la seguridad. Y en lo que se refiere a la parte judicial y penal, hay también un problema en la gestión del Poder Judicial y del Ministerio Público. Entonces, esos 3 temas, con estos 3 actores, que son los que tienen que discutirse en el CONASEC, que es el ente regulador del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que no se reúne con la periodicidad que debiera reunirse y donde debiera estar la voluntad política de la Presidenta de la República y del Primer Ministro, que son los que tienen que decir, estos son mis indicadores, en Los Olivos tengo tal tasa de delincuencia, tengo que potenciar la presencia policial ahí, tengo que derivar más vehículos, hacer más investigación electrónica, tengo que en las zonas que ha dicho el alcalde tener un plan especial para poder abordar el problema ahí, y así sucesivamente se va trabajando en todos los lugares que se tiene que hacer, y se va interviniendo con un plan de emergencia a nivel económico en el Ministerio del Interior, con la Contraloría de por medio, por cierto, para evitar la corrupción que siempre ha existido y que siempre ha sido un problema, de tal forma que realmente se puedan hacer las adquisiciones que se requieren. Es decir, podrían ampliarle el alquiler de patrulleros. Yo no entiendo por qué el comandante general insiste comprar. Él tiene que alquilar, porque estos 50% del parque automotor está sin caminar porque se compraron sin mantenimiento y no se presupuesta el mantenimiento. Y ese problema es, todos los años es lo mismo. Por lo tanto, aquí lo que conviene son otro tipo de estrategias. Y en el caso específico, ya regresó el alcalde, de la aplicación de este terrorismo urbano, lo que se tiene que hacer es aplicar la ley, porque con esta modalidad perdemos la posibilidad de acumular los delitos. Porque un sicario que a su vez ha participado en un robo grabado y que me ha extorsionado, yo le sumo las 3 penas a nivel de Poder Judicial, porque acumulo los delitos. En este caso va a tener solamente 20 a 25 años. Entonces, la verdad es que creo que la idea es políticamente correcta en términos del discurso hacia la población, pero es incorrecta y poco funcional con el Poder Judicial, además, que tenemos ahora. Hay que invertir en ello y obviamente hay que clarificarlo, porque esta sumatoria de delitos que han agrupado en esto de terrorismo urbano tienen cada uno su propia especialidad, tienen cada uno su propia forma de actuar y tienen a su vez criminales que a veces tienen vasos comunicantes y a veces no. Entonces, creo que sería realmente muy complejo de llevarlo a cabo. Creo que ahora, no aportaría nada. Ahora, hablaban hace un momento también del tema de la suspensión de derechos que se puede hacer durante los estados de emergencia y, digamos, preguntarnos si es que vale la pena suspender estos derechos para aplicar una medida que no ha dado resultados como se esperaban, que es básicamente ineficaz. Y, por ejemplo, el alcalde de Jesús María, Jesús Gálvez, ha hecho unas declaraciones al respecto que queremos compartir con ustedes para luego comentarlas. El Estado tiene que responder desde la ley, no desde la barbarie. Si tienes que ordenar un país, yo estoy completamente de acuerdo en que a todos los metas presos y comienzas a limpiar y comienzas a sacar a los que son inocentes. Pero al principio tienes que meterlos a todos. Hay presidentes que en sus gobiernos han desaparecido una cantidad de gente inocente por querer desaparecer el terrorismo. Fujimori está preso y países hermanos. Países hermanos. Si nos vamos a Chile en la época de Pinochet, si nos vamos a Argentina... No podemos validar eso, ¿no, alcalde? No es validarlo, pero lo que voy es lo siguiente, o sea, tenemos una cantidad de gente que va a tener que caer y después va a tener que demostrar que son inocentes. Es lo que está haciendo Bukele. Bukele está liberando gente. Gente, sí, se ha comido 6 meses, se ha comido un año. Bueno, pues, ¿y a usted eso le parece bien, alcalde? No es que me parezca bien, pero ¿qué haces cuando tú no puedes? ¿Daño colateral? ¿Qué haces no tú cuando no puedes salir de tu casa porque viene una persona y te dispara?
por robarte algo, por quitarte tus pertenencias. Bueno, ¿qué le parece la opinión del alcalde de Jesús María, quien básicamente está de acuerdo con desaparecer incluso personas inocentes y que ese sería el costo político de acabar con la delincuencia? Es la línea Bukele. Bukele también se menciona y habla y califica a los pandilleros de terroristas. Entonces él ha establecido esa narrativa en Centroamérica, ha logrado obviamente a través de diversas medidas y con su popularidad, etcétera, afincarse, en fin, ya Salvador tiene su propia realidad, pero es parte del discurso. Entonces, lo que yo hago es meter todos estos delitos, como lo han hecho en la propuesta de la Municipalidad Metropolitana de Lima, justamente para crear la figura del terrorismo urbano, y de tal forma que yo pueda tener, digamos, aquí en el imaginario, en el inconsciente, ¿no? O sea, yo voy a acrecentar el recuerdo del terrorismo y por lo tanto Claro. voy a tener digamos, la capacidad o la incapacidad. Tiene un impacto psicológico fuerte, ¿no? Fuerte, claro, porque entonces va a decir, bueno, si ya está en juego en general la vida de todos, entonces es preferible tener un tema, digamos, de la naturaleza que plantea el alcalde, es decir, que vayan todos adentro y después, una vez que están adentro, se empieza a saber quién es inocente. No, creo que eso tampoco es inviable, o sea, en realidad así no funciona, no funciona una democracia. Funcionan regímenes autoritarios, funcionan así. Así funcionan los regímenes autoritarios, pero las democracias no. Así es. Ya para ir cerrando, señor alcalde, ¿usted está de acuerdo con implementar lo que se conoce como el Plan Bukele, uno de cuyos pasos es justamente las declaratorias de estado de emergencias y luego proceder a detenciones masivas como se ha hecho en El Salvador y como el señor alcalde del distrito de Jesús María está proponiendo? Bueno, ya tengo mejor conexión. Bueno, ahora sí puedo poder conversar un poquito más tranquilo. Primero, para aclarar el tema del estado de emergencia. Sí, lo que dijo el viceministro del Interior, Ricardo Valdés, cierto. El estado de emergencia nosotros hemos pedido para poder incorporar las Fuerzas Armadas y va a depender mucho del criterio del Ejecutivo, de si establece pues restricciones o suspende derechos fundamentales o si hace toque de queda. Eso queda a criterio del Ejecutivo. Pero nosotros hemos dicho incorporación de Fuerzas Armadas para poder también agilizar el proceso de investigación criminal, suspendiendo el derecho fundamental. Cuando se suspende para todo la zona donde se declara el estado de emergencia. Eso lo tenemos clarísimo, pero obviamente necesitas eso para poder tener como herramienta para poder acelerar el proceso de investigación criminal, especialmente para las soluciones criminales, ¿no? Si no, va a suceder lo que sucede ahora, que los delincuentes terminan en 48 horas en las calles y no en la cárcel como debería ser, sembrando más zozobra, más terror, y de repente nosotros estamos haciendo un debate, una discusión de nuestra comodidad, de nuestro estado de confort. Hay que ponerse siempre en el zapato del ciudadano de a pie, del vecino que en este momento es extorsionado. Mira, el 50%, en este momento se ha incrementado en 50% la extorsión en el país. Y en relación al 2020 se ha triplicado especialmente la extorsión en las bodeguitas. Es decir, hay que pensar en la gente común y corriente, el 99% de la población que no depende del Estado, que vive del día a día, de su trabajo, de su esfuerzo para llevar algo de economía a su casa. En esas personas hay que entender que están siendo en este momento asaltadas, están siendo extorsionadas, están siendo secuestradas, están siendo asesinadas. Es decir, el Estado tiene que dar una respuesta clara y contundente ante esa situación de inseguridad ciudadana. Y respecto a las responsabilidades, yo considero que la responsabilidad del debilitamiento de la situación precaria del Ministerio del Interior en este momento no es solamente de este gobierno, es de los últimos 20 años, donde quienes han estado al mando de esa institución no han hecho absolutamente mayor cosa para fortalecerla y la han debilitado. Y esta es la consecuencia. Por eso que estamos pidiendo la incorporación de las Fuerzas Armadas y generar otros mecanismos como, hacer cambios en la normativa penal para poder justamente darle una situación de esperanza a la población. Eso es lo que hemos planteado y justamente yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que ha hecho El Salvador, pero sí considero que hay cosas rescatables que se pueden incorporar a nuestra realidad para poder generar mecanismos de oportunidad respecto a una mejor estrategia de seguridad ciudadana.
nosotros como autoridades, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional, los que administran justicia, estamos en la obligación de darle una respuesta clara y contundente a la población en este momento, porque si no vamos a vivir realidades como la que vivió El Salvador o como la que vive el Ecuador, acá al costadito nomás, al norte de nuestro país, donde ya está entrando a un estado, digamos, fallido, y eso es lo que no queremos. Queremos que los comerciantes, las bodegas, los emprendimientos, todos los que realmente están en este momento siendo perjudicados por esta ola delincuencial puedan vivir con tranquilidad para seguir desarrollándose, para poder recuperar espacios públicos para nuestra familia, para nuestros niños, para nuestros ciudadanos, y desde Los Olivos lo estamos haciendo. Puedo decir, por ejemplo, que al día 269 de nuestra gestión tenemos 434 presuntos delincuentes retenidos bajo la ley del arresto ciudadano en flagrancia. Es decir, estamos llevando al extremo nuestras funciones, lo que nos da la ley orgánica de municipalidades, para dar un mensaje de liderazgo, de orden y sobre todo una base de datos digital para que el vecino víctima de delito pueda recurrir a esta información y pueda identificar al agresor, al delincuente, y pueda denunciarlo y pueda aportar en la investigación criminal. Eso es lo que estamos haciendo. Tenemos 30 camionetas, 20 motos, tenemos alrededor de 600 cámaras de vigilancia, pero considero que todo ese esfuerzo, que puede ser bueno, es insuficiente ante esta situación que vive el país de una inseguridad ciudadana que es transversal, no solamente en Los Olivos, no solamente en Lima Norte, sino en todo el país, y que amerita respuestas claras y contundentes desde el gobierno nacional. Voluntad política. Ok, muchas gracias, señor alcalde. Para terminar, señor Valdés, digamos, recogiendo las palabras del señor alcalde, ¿qué decirle a toda esta población que está, digamos, justificadamente agobiada y preocupada por la ola de delincuencia que se ve todos los días en los noticieros? Todo el mundo conoce a alguien que ha sido víctima de un asalto o de una extorsión en todos los distritos de la capital especialmente. Y, digamos, ¿qué decirle a la población que además, según las últimas encuestas, más de la mayoría, más del 60% está dispuesta a apoyar un líder autoritario que combata la delincuencia, incluso vulnerando derechos fundamentales? ¿Qué decirles? A ver, creo que en esencia lo que menciona el alcalde es algo que creo que debe transmitirse en general a toda la población. Es decir, que aquí hay una responsabilidad del Estado. El Estado es quien tiene el deber de proteger a los ciudadanos. Y el Estado tiene a su vez el deber de proteger a los ciudadanos en el aspecto fundamental de su vida y en la protección de sus bienes, y sobre todo también en el respeto de sus derechos en general, y de facilitarles unas adecuadas condiciones de vida. Entonces el Estado tiene en estos momentos responsables, y es la población la que tiene que exigirle a ese Estado nacional, a ese Estado regional y a ese Estado local, las gestiones necesarias para enfrentar la inseguridad. Entonces existe una política nacional de seguridad ciudadana del 2030 aprobado el año pasado por la vicepresidenta Boluarte y el presidente Castillo en ese momento. La vicepresidenta Boluarte, ahora presidenta, firmó ese Plan Nacional de Seguridad Ciudadana del 2030 en junio del año pasado. Ese plan está absolutamente desfinanciado y ahí hay una responsabilidad del Estado. Hay a su vez una gran responsabilidad del Estado Nacional de quienes deben manejar la seguridad, no solamente la policía, no solamente Interior, sino también hablemos de justicia, Poder Judicial, hablemos del Ministerio Público, para mencionar a los más importantes conjuntamente con el INPE, en donde vemos que los niveles de inversión son realmente patéticos. El Ministerio de Interior apenas ha podido ejecutar el 15 a 20%, ya casi por terminar el año. Y esas cosas, por ejemplo, cuando se requiere de tener un sistema dactilar, un sistema IBIS, mejores sistemas de inteligencia electrónica para poder perseguir ese delito para el cual no le va a servir para nada a las Fuerzas Armadas en la calle. La extorsión, la estafa, el delito informático, eso no camina por las calles. Camina usualmente por el teléfono, camina por las computadoras, y la amenaza y el sicariato sí va a caminar por las calles, pero ya vemos cómo ha pasado en San Juan de Lurigancho, hay un montón de espacios que se puede hacer. Y por último, debo decirles que las Fuerzas Armadas, que no están preparadas para asumir esta situación, me preocupa, y aquí va a cambiar de tema radicalmente, lo que va a ocurrir además del simulacro del día de hoy, con el fenómeno del Niño. Las Fuerzas Armadas van a tener realmente que estar trabajando
las 24 horas del día si es que tenemos la desgracia que en principio, con los niveles de inversión que no llegan al 6 o al 7% a nivel de la prevención del desastre, lo que podemos tener en muy corto plazo. Es decir, se nos pueden juntar todas las plagas. Y la verdad es que lo que no estamos viendo es que el problema de la inseguridad es un problema que se origina en la pésima gestión que estamos viendo que se está haciendo de los niveles de inseguridad ciudadana a nivel del gobierno nacional, donde está el mayor nivel de responsabilidad. Si realmente la inseguridad es el principal problema del país, el CONASEC debiera reunirse semanalmente como se reúne el Consejo de Ministros. Eso es lo que corresponde hacer y establecer indicadores claros de cómo reducir la criminalidad en Los Olivos, en San Juan de Lurigancho, en donde esté. Y eso es lo que tiene que hacerse, porque si no se hace así, si no se demuestra un trabajo serio, entonces vamos a poder decirle cualquier cosa a la ciudadanía, pero cuando vean que eso no tiene resultados, va a ser peor, va a ser mucho peor, porque vamos a tener ciudadanos frustrados y la frustración genera agresión y violencia. Bueno, muchísimas gracias a ambos por este debate, muy respetuoso, muy interesante además, y sobre un tema tan preocupante para toda la población en un momento en que se están aplicando medidas cuestionables que no han tenido eficacia cuando se han aplicado en otras oportunidades. Muchísimas gracias a ambos y gracias a todos los que nos siguen en este programa y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Diálogos de Democracia. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Cuando los valores democráticos están en riesgo. Cuando necesitamos entender lo que está en juego. Cuando la estridencia no nos deja escuchar lo importante, el diálogo es la solución. Diálogos de Democracia, desde este miércoles a las 6 de la tarde en Epicentro TV.